Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, un espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Me acompaña en el estudio el periodista Andrés Suárez Jaramillo, con quien vamos a conversar el día de hoy del origen de los Juegos Olímpicos de Invierno, a propósito porque se están desarrollando en la República de Corea por estos días. Andrés, ¿dónde nacen los Juegos Olímpicos de Invierno? Los primeros olímpicos se llevaron a cabo en Chamonix, en Francia, en 1924, pero sus raíces se remontan a Suecia, país escandinavo, donde los inviernos son largos, los días oscuros y se disfrutan las bellas luces del norte. Allí, en Suecia, comenzando el siglo XX, en 1901, se dio cita a los que se consideran los primeros Juegos de Invierno y que bautizaron los Juegos Nórdicos. ¿Juegos Nórdicos? Entonces ya estamos hablando de una competencia internacional ¿o era algo más local? No, era internacional, pero eso sí tenemos que saber que solo participaban los países escandinavos: Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Suecia. Los de 1901 se celebraron en Estocolmo y se incluyeron disciplinas olímpicas como salto de esquí, esquí alpino, esquí de fondo, curling, patinaje artístico y todos estos deportes propios de la nieve y el hielo. ¿Y por qué Suecia fue el pionero? ¿Qué interés podría tener al respecto? Bueno, detrás de que se hicieran estos juegos está un hombre apasionado por el deporte, el general Viktor Balk, un militar sueco que tenía la misión de darle bases al sentimiento nacionalista que se vivía por ese entonces en la Suecia de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. El general Balk fue además uno de los miembros fundadores del primer Comité Olímpico Internacional en 1894. Entre sus logros se cuenta que se incluyeran disciplinas de patinaje sobre hielo en los Olímpicos de Londres de 1908. ¿Y cómo fue esa transición para que dejaran de ser unos Juegos Nórdicos simplemente en Escandinavia a ser una verdadera competencia internacional? Esto ocurrió en 1912 con la ocasión de los Juegos Olímpicos de Estocolmo. Se empezó a hablar del tema, se le sugirió a Suecia que incluyera disciplinas de invierno como lo había hecho Londres 4 años atrás. Pero finalmente los suecos rechazaron la oferta porque se preocuparon que esta movida pusiera en riesgo los Juegos Nórdicos. Enseguida sobrevino la Primera Guerra Mundial, los Juegos de Berlín se cancelaron, los de 1920 en Amberes incluyeron el patinaje artístico y el hockey sobre hielo sin reparar en los reclamos de los países escandinavos que no querían que los Juegos Nórdicos perdieran protagonismo. Aún así, los suecos Magda Julin y Gillis Grafström ganaron en el oro en las competencias de mujeres y hombres respectivamente. Y ahí ya nos vamos acercando a ese momento histórico en que los Juegos Olímpicos de verano se separan por completo los Juegos Olímpicos de invierno, ¿o todavía no? Esto ocurrió en Francia, efectivamente, ya se empiezan a unir. El Comité Olímpico Internacional aprobó que los Juegos Olímpicos de París en 1924 acogieran una Semana Internacional de los Deportes de Invierno. A la ciudad de Chamonix asistieron alrededor de 250 atletas de 16 países y entre todos estos deportistas había 15 mujeres que participaron en la única disciplina femenina por entonces, que era el patinaje artístico. Como protagonista durante esta semana brilló el finlandés Klas Thunberg con un impresionante desempeño en el patinaje de velocidad. Se ganó 3 medallas de oro, una de plata y una de bronce. Esta semana la del deporte de invierno tuvo tanto éxito, tanta acogida, que un año después se declaró que estos habían sido los primeros Juegos Olímpicos de Invierno de la historia. ¿Y entonces qué pasó con los Juegos Olímpicos nórdicos, regionales, pequeños? Se acabaron, no hubo quien los salvara, pues murió su principal promotor, el general Viktor Balk. A esto súmele que surgieron escaramuzas políticas entre Suecia y Noruega en estos años 20 y finalmente los Juegos Olímpicos de Invierno ensombrecieron el brillo que ya se habían ganado los Juegos Nórdicos. ¿Qué pasó con estas competencias durante las guerras mundiales, principalmente la Segunda Guerra Mundial, que allí en esa época invadieron a Noruega, por ejemplo? Bueno, se cancelaron, igual que con los de invierno, ni en 1940 ni en el 44 se llevaron a cabo. Los de invierno se retomaron en Saint-Maurice, Suiza, en 1948. ¿Y durante la Guerra Fría? En la posguerra, los Juegos de Invierno sirvieron de escenario para la morcada confrontación ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En los celebrados en Innsbruck, Austria, en 1976, la soviética Irina Rodnina fue homenajeada con la Orden de Lenin luego de ganar 3 medallas de oro. Los estadounidenses, por su parte, compensaban a sus deportistas con $25.000 por cada oro conseguido, mientras el promedio en esa época oscilaba alrededor de los $1.500. Lo cierto es que el predominio soviético como líder de los Olímpicos en esta época de la historia fue evidente. Hasta 1988, la URSS y Alemania Oriental encabezaban el medallero.
y eso cambió cuando cayó la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín, cayó todos estos países de Europa del Este. Cambió, pues se desintegra la Unión Soviética, con lo que se pierde su hegemonía. A partir de la década del 90, quien ha sobresalido en los Olímpicos de invierno ha sido la Alemania unificada, con victorias en Albertville, Nagano y Turín. Y otra novedad es que los Olímpicos de invierno se dejaron de programar el mismo año que los de verano y comenzaron a intercalarse cada 2 años. En resumen, con los actuales de Pyeongchang llevamos 23 Juegos Olímpicos de invierno y la próxima edición, la número 24, será en Beijing en 2022. Muchas gracias, Andrés, por esta información. Recuerde que estas y otras noticias las encuentran en france24.com. Siga con nosotros.